Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Genjin Akureki y su novia han tenido una de las discusiones más intensas de su relación. Todo comenzó por un nombre que ninguno esperaba volver a escuchar, Tuba Buyukustun. Según testigos, la conversación entre la pareja se volvió tensa cuando Genjin, sin darse cuenta, salió en defensa de su excompañera de reparto durante una entrevista. Esa simple frase encendió la chispa de una tormenta emocional. En el programa, el periodista le preguntó, ¿sigues teniendo contacto con Tuba? Genjin sonrió y respondió con calma, Tuba es una gran artista y siempre la respetaré por lo que compartimos en pantalla. Su novia, que observaba la entrevista desde casa, no pudo ocultar su malestar. Horas más tarde, según fuentes cercanas, decidió enfrentarlo directamente. ¿Por qué sigues defendiéndola como si fuera parte de tu vida?, le habría dicho con voz temblorosa. Genjin, sorprendido por el tono, intentó calmarla, no se trata de defenderla, solo respondí con respeto. No quiero problemas. Pero sus palabras no fueron suficientes. La discusión escaló hasta el punto en que ambos levantaron la voz. Los vecinos aseguraron haber escuchado ruidos y una puerta cerrarse con fuerza. Esa misma noche, la joven abandonó el apartamento de Genjin, dejando atrás una carta breve en la mesa del comedor. En ella, según se filtró, habría escrito, no puedo competir con un recuerdo. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los fans se dividieron, algunos defendieron a Genjin, argumentando que sus palabras solo demostraban madurez y gratitud, mientras que otros apoyaron a su pareja actual. Asegurando que cualquier mujer se sentiría dolida al escuchar a su novio hablar con tanta admiración de otra mujer, especialmente si esa otra fue alguien importante en su vida. Uno de los amigos cercanos de Genjin comentó a la prensa, él no esperaba esa reacción. De verdad admira a Tuba, pero su corazón está con su pareja actual. No hay nada más allá de eso. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Días después, la novia de Genjin publicó un mensaje en sus redes que encendió las alarmas, a veces, el amor no se mide en palabras, sino en silencios que duelen. Ese texto fue interpretado como una indirecta directa hacia el actor. Los comentarios se multiplicaron en minutos. Esto es por Genjin, está clarísimo, decían los seguidores. Y mientras tanto, Genjin guardaba silencio. No respondió públicamente, pero según informaciones, intentó comunicarse con ella para pedirle que hablaran en persona. En un restaurante discreto de Estambul, se reencontraron después de varios días sin contacto. Los testigos describen la escena como tensa pero emotiva. Genjin la miró fijamente y dijo, no quiero perderte por algo que no tiene sentido. Sabes que mi respeto por Tuba es profesional, nada más. Ella, con voz baja, respondió, a veces, lo profesional se confunde con lo emocional cuando el corazón no ha cerrado del todo. Genjin se quedó en silencio unos segundos. Respiró hondo, tratando de contener la emoción. No digas eso, respondió finalmente, con la voz entrecortada. No tienes idea de cuánto te amo ni de lo mucho que me duele verte así. Tuba forma parte de un pasado que respeto, pero tú eres mi presente, y quiero que seas mi futuro. Ella apartó la mirada, sin poder contener las lágrimas. Lo dices tan fácil, Genjin, pero a veces no basta con decirlo. Tus ojos hablan distinto cuando la mencionan. Esa frase cayó como un golpe en el pecho del actor. Los dos permanecieron callados unos instantes, escuchando solo el murmullo del café y la lluvia golpeando los cristales. Según un testigo, Genjin tomó su mano con suavidad y le dijo, no quiero que nuestro amor se desgaste por fantasmas del pasado. No me juzgues por ser educado o por tener buenos recuerdos. Lo que tengo contigo no lo tuve con nadie. Ella lo miró, dudando, y respondió con un suspiro, entonces demuéstralo, no con palabras, sino con hechos. Esa misma noche, Genjin canceló una aparición televisiva que tenía programada y desapareció de los focos durante varios días.
Los medios comenzaron a especular sobre una posible crisis definitiva. Algunos periodistas afirmaron haberlo visto solo, caminando por las calles de Xianjir, con un semblante serio y un teléfono en la mano, revisando una conversación que no se animaba a continuar. Mientras tanto, su novia publicó una fotografía en sus redes sociales con una frase que avivó aún más el fuego: a veces amar también significa soltar. Los comentarios se dispararon y las teorías se multiplicaron. Los fans más atentos notaron que Enjin dejó de seguirla brevemente en redes, aunque horas después volvió a hacerlo, lo que muchos interpretaron como un intento desesperado por recuperar la conexión. Un allegado al actor declaró a una revista: Enjin está confundido. No entiende cómo algo tan pequeño se convirtió en una tormenta. Siente culpa, pero también frustración. Quiere resolverlo, pero teme que todo se haya roto. La tensión entre ambos creció cuando los medios comenzaron a recordar viejas entrevistas en las que Enjin y Tuba hablaban de su química especial en pantalla. Los titulares reavivaron heridas, y la novia del actor, según se supo, decidió distanciarse temporalmente para pensar con claridad. Días después, Enjin fue visto saliendo del set de grabación de su nueva serie con semblante cansado. Los reporteros intentaron obtener una declaración, pero él solo dijo: a veces la vida te enseña a valorar lo que creía seguro. Solo espero que no sea demasiado tarde. Esa frase bastó para que el público se volcara a su favor. Se nota que está sufriendo, escribían sus seguidoras en los comentarios. Sin embargo, el silencio de su pareja seguía siendo un misterio. Una semana más tarde, una fotografía filtrada por un fan cambió el rumbo de todo. Mostraba a Enjin frente al edificio donde vive su novia, con un ramo de flores blancas en la mano. Las redes explotaron con la imagen. Fue a buscarla, decían los titulares. Según versiones, esperó casi una hora en la entrada hasta que ella salió. No hubo abrazos, pero sí una conversación breve y llena de emoción. Solo quiero hablar contigo sin cámaras, sin rumores, sin miedo, le habría dicho Enjin con los ojos húmedos. Ella respondió: no prometas nada, solo sé sincero. Ese encuentro, aunque discreto, reavivó las esperanzas de sus fans, que aún sueñan con una reconciliación. Pero en el fondo, ambos saben que algo se quebró aquella noche, cuando un hombre del pasado volvió para poner a prueba un amor del presente. El futuro de la relación sigue siendo incierto, pero una cosa es clara: Enjin Akyurek y su novia están viviendo un capítulo que podría cambiarlo todo. Y mientras las cámaras lo siguen a distancia, el público espera, con el corazón en vilo, saber si el amor logrará vencer a los fantasmas del pasado o si esta vez la historia se escribirá con un punto final. Queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes? ¿Debe Enjin disculparse públicamente o dejar que el tiempo lo cure todo? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos detalles de esta historia que sigue dando de qué hablar.